¿Qué ocurre cuando un niño crece convencido de que es una carga para sus propios padres? Daniel lo descubrió de la peor manera, en un hogar roto, entre gritos, silencios y una carta que jamás debió leer. Desde entonces buscó refugio en las calles, pero lo que parecía amistad terminó en traición, y lo que parecía libertad terminó en cadenas. Sin embargo, en medio de accidentes, cárcel y desesperación, algo inesperado comenzó a suceder, una voz silenciosa parecía guiarlo, incluso cuando él no quería escucharla. ¿Podrá un corazón tan herido encontrar el camino de regreso? Quédate, porque esta es la historia de cómo la luz de Cristo nunca lo soltó, aunque él creyera estar perdido para siempre. Daniel recordaba su niñez como si fuera un álbum incompleto, algunas páginas en blanco, otras con imágenes que ojalá nunca hubiera visto. Su casa no era un hogar, era simplemente un techo bajo el cual dormía. Las paredes eran frías, cubiertas de humedad, y los gritos que resonaban en ellas hacían que cada rincón se volviera un recordatorio del abandono. Su padre apenas estaba presente, y cuando lo estaba, llegaba con olor a alcohol y mentiras. Su madre, cansada y endurecida por la vida, apenas podía mirarlo sin que sus ojos mostraran un rencor profundo, como si el niño fuera el recordatorio de un error imperdonable. ¿Por qué no te quedas callado por una vez?, le gritaba a ella cada vez que él intentaba contarle algo de la escuela. Y Daniel, con apenas 7 años, aprendió que el silencio era su mejor escudo. Las noches eran las peores. Mientras otros niños escuchaban cuentos antes de dormir, él escuchaba discusiones tras la puerta, insultos que volaban como piedras, y promesas rotas que nunca se cumplían. En esas madrugadas solitarias, Daniel se tapaba los oídos con la almohada y se repetía una y otra vez: si mañana sonrío, tal vez me quieran, tal vez cambie algo. Pero nada cambiaba. Cada día despertaba al mismo vacío, y ese vacío le iba robando la inocencia demasiado pronto. Un día, mientras revolvía el cajón viejo del armario en busca de una libreta, encontró una carta amarillenta. Reconoció la letra desordenada de su padre. Con manos temblorosas, la abrió. No puedo con la responsabilidad de tener un hijo. Quizás estés mejor sin mí. Eran solo unas líneas, pero cada palabra cayó sobre él como una piedra. Sintió que su pecho se comprimía. No lloró, no en ese momento. Solo se quedó mirando la carta, tratando de comprender cómo alguien podía abandonar a su propio hijo. Entonces es cierto, pensó. Soy una carga. Nadie me quiso desde el principio. A partir de ese día, Daniel dejó de esperar un abrazo de su madre o una caricia de su padre. Se convenció de que el amor era un lujo reservado para otros. Sin embargo, dentro de sí, algo le quemaba, un anhelo secreto de ser mirado con ternura, de escuchar una voz que le dijera: tú importas, tú vales. En la escuela, trataba de esconder su tristeza detrás de una sonrisa. Sus compañeros se reían de su ropa gastada o del sándwich sin relleno que llevaba en la lonchera. Daniel respondía con bromas, fingiendo fortaleza, pero por dentro se preguntaba: ¿será que Dios me ve? ¿Será que alguien, aunque sea allá arriba, se acuerda de mí? No sabía casi nada de Dios, salvo lo poco que había escuchado en un funeral. Un pastor había leído que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Salmo 27:10. Aquella frase lo perseguía, aunque él no entendía bien su significado. Los días se hacían eternos. Cuando regresaba a casa después de la escuela, la mesa estaba vacía, y el silencio pesaba más que cualquier ruido. Para distraerse, salía a la calle a jugar fútbol con un balón desinflado que alguien le había regalado. Allí, al menos por unos minutos, se olvidaba de la carta, de los gritos y del dolor. Buen pase, Dani, le decía uno de los chicos.
Y en esos momentos breves, sentir que alguien pronunciaba su nombre con alegría le daba un poco de fuerza. Pero al terminar el juego, cuando cada uno corría a casa y él se quedaba solo en la vereda, la realidad volvía como un golpe seco, nadie lo esperaba adentro. Una tarde, decidió preguntarle directamente a su madre: «Mamá, ¿por qué papá se fue?». Ella lo miró con dureza, como si la pregunta fuera un insulto. «Porque nunca quiso ser padre». «¿Y sabes qué? Mejor así. Menos problemas para mí». Daniel no respondió. Se mordió los labios hasta sentir sabor a sangre. Esa respuesta lo perforó más que la carta. Si su padre no lo quería, y su madre lo veía como un problema, ¿qué lugar tenía en el mundo? Los años pasaron y su corazón se fue endureciendo. Daniel se volvió experto en aparentar indiferencia. «No me importa», repetía cada vez que algo lo hería, aunque por dentro sentía que se estaba rompiendo en 1000 pedazos. Un día, mientras observaba a través de la ventana a una familia vecina cenando juntos, con risas y oraciones antes de comer, sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué yo no? ¿Por qué Dios me puso en este lugar y no allá, donde al menos alguien sonríe? La respuesta nunca llegó. O al menos eso creía. Esa noche, soñó que caminaba solo por una calle oscura. Las luces de las casas estaban encendidas, pero ninguna puerta se abría para él. Llamaba, golpeaba, gritaba, pero nadie lo recibía. De pronto, una voz suave, casi como un susurro, le dijo: «Yo estoy contigo, aunque no me veas». Despertó sobresaltado, con lágrimas en los ojos. No entendía qué significaba ese sueño, pero lo guardó como un secreto. En el fondo, algo le decía que no estaba completamente solo. Daniel no lo sabía todavía, pero esa herida de sentirse abandonado lo empujaría hacia caminos que jamás imaginó. Y, de algún modo misterioso, sería también el inicio de una búsqueda mucho más grande que él mismo. ¿Cómo puede crecer alguien creyendo que es una carga incluso para sus propios padres, y aún así seguir anhelando amor? A los 13 años, Daniel ya había aprendido a caminar más por la calle que por su propia casa. Para él, el barrio no era solo un lugar de paso, se había convertido en su verdadero refugio. Allí no lo juzgaban por la carta escondida en un cajón, ni por los silencios de su madre, ni por el vacío que lo esperaba cada noche. En la calle, al menos, encontraba voces que lo nombraban, risas que lo incluían, manos que lo chocaban después de un gol improvisado. El barrio era ruidoso, lleno de grafitis en las paredes y de faroles que parpadeaban como si estuvieran cansados de alumbrar. El olor a frituras de las esquinas se mezclaba con el humo de los autos viejos. Y en ese caos Daniel hallaba un extraño consuelo: aquí soy alguien, aquí pertenezco. Entre esos nuevos amigos estaban Toño, un chico 2 años mayor, con sonrisa desafiante y cicatrices en las manos, y Marcos, siempre con una gorra mal puesta y ojos que parecían esconder secretos. Ellos lo animaban a quedarse más tiempo fuera de casa. ¿Para qué vuelves tan temprano, Daniel?, le preguntaba Toño, pateando una lata vacía. Si en tu casa ni te esperan, quédate con nosotros. Y Daniel, con un nudo en la garganta, asentía en silencio. Era cierto, nadie lo esperaba. Al principio, todo parecía simple: partidos de fútbol hasta que oscurecía, risas compartidas, historias inventadas sobre futuros grandiosos. Pero poco a poco, la diversión se mezcló con algo más. Las botellas empezaron a circular entre risas. Un trago no te hará daño, le decían. Y lo que fue un sorbo tímido pronto se volvió costumbre. Daniel sentía que, con cada trago, la tristeza se adormecía. Era como si las voces internas que le recordaban su abandono se apagaran por un rato. Aquí estoy bien. Aquí no duele tanto, se repetía. Un sábado por la noche, mientras se reunían en un callejón, Toño sacó una navaja brillante.
Con esto nadie nos molesta. Dijo, orgulloso, moviéndola bajo la luz amarillenta del poste. Daniel se estremeció. Nunca había sostenido algo así, pero la manera en que los demás lo miraban lo tentaba. Quería sentirse fuerte, admirado, respetado. Pruébala, le dijo Marcos, entregándole el arma. Con manos temblorosas, Daniel la tomó. Era pesada, fría, como si en ese instante hubiera cruzado una línea invisible. Por dentro, una voz le susurraba, esto no está bien, pero otra más fuerte respondía, al menos ahora no eres invisible. Con el tiempo, esa navaja se convirtió en compañera habitual en las noches. Daniel no lo notó de inmediato, pero el muchacho que solo buscaba compañía se estaba transformando en alguien distinto, desconfiado, desafiante, listo para pelear por respeto. Y sin embargo, había momentos en que, en medio del bullicio de la pandilla, él se quedaba callado, mirando el cielo estrellado. Recordaba aquel sueño de la voz que le había dicho, yo estoy contigo, aunque no me veas. Algo dentro de él se revolvía, como si aún hubiera una oportunidad de elegir otro camino. Pero al instante, las risas lo arrastraban de nuevo. Un día, mientras caminaban por el barrio, un autopatrulla se detuvo. 2 policías bajaron y comenzaron a revisar bolsillos y mochilas. Daniel sudaba frío, pero como nunca cargaba nada comprometedor, respiró aliviado. Toño, en cambio, trató de esconder la navaja, pero uno de los agentes ya la había visto. ¿Y esto?, preguntó el policía con tono amenazante. Antes de que Toño hablara, Marcos intervino. No es de él, es de Daniel. El corazón de Daniel se detuvo un instante. Los ojos de todos se posaron en él. No entendía por qué su amigo lo acusaba. ¿No eran hermanos de calle? ¿No decían que allí nadie traicionaba? El silencio pesó. Daniel abrió la boca para protestar, pero la mirada fría del policía lo hizo quedarse quieto. Inesperadamente, el agente solo bufó y les advirtió, la próxima vez se van todos adentro. Y se marcharon. El grupo siguió su camino, pero algo se había roto. Daniel no podía dejar de mirar a Marcos. ¿Por qué dijiste eso?, le preguntó, con voz temblorosa. Marcos se encogió de hombros. Es la ley de la calle, hermano. Hoy eras tú, mañana puedo ser yo. Esa respuesta lo atravesó. Esa familia que había idealizado no era más que un espejismo. Ahí no existía lealtad, ni cuidado verdadero. Solo conveniencia, miedo y traición disfrazados de amistad. Esa noche, al llegar a casa, se encerró en su cuarto y arrojó la mochila contra la pared. Se miró en el espejo roto y vio a un muchacho con ojos cansados, más viejo de lo que su edad decía. ¿Qué estoy haciendo?, susurró para sí mismo, pero de inmediato, otra voz interna se burló, ¿y qué más da? Nadie espera nada de ti. Nadie se preocupa. Al menos en la calle eres alguien. Se recostó en la cama, sin poder dormir. El recuerdo de Marcos entregándolo lo perseguía una y otra vez. Y, como eco, volvía la frase que escuchó años atrás en aquel funeral, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová me recogerá. Será cierto, pensó. ¿De verdad hay un Dios que no me soltaría, aunque todos me dieran la espalda? La traición de Marcos dejó una huella más profunda de lo que cualquiera imaginaba. Ese momento sería el inicio de una cadena de decisiones que arrastrarían a Daniel hacia un camino aún más oscuro. ¿Qué se hace cuando hasta la única familia que elegiste termina traicionándote? Los meses siguientes fueron un torbellino para Daniel. Tras la traición de Marcos, algo se quebró dentro de él. Había descubierto que ni siquiera en la calle existía la lealtad que tanto anhelaba. Sin embargo, en lugar de alejarse, se hundió más en ese mundo. Si no puedo confiar en nadie, al menos que me teman,
pensó. Y con esa idea se lanzó hacia un camino del que cada día le costaría más regresar. La pandilla fue creciendo en número y en audacia. Ya no se conformaban con juegos y botellas. Empezaron con pequeños hurtos, un celular distraído, una billetera mal cuidada, un auto estacionado con la puerta entreabierta. Daniel, con apenas 15 años, descubrió que era hábil para planear y calcular. Su mente fría y rápida lo ponía por encima de los demás. Muy pronto, los chicos mayores lo miraban con respeto, incluso con cierta admiración. «Tú sí sabes, Dani», le dijo Toño una noche. «Tienes cabeza para esto. No eres como los otros». Ese reconocimiento fue como droga para su corazón herido. Aquellas palabras, que nunca escuchó de su padre ni de su madre, se convirtieron en gasolina para su ego. Al fin valgo para algo. Al fin alguien me reconoce. Pero no todo era victoria. A solas, Daniel sentía que algo dentro de él le hablaba en voz baja: «Este no es tu camino. Esto terminará mal». Lo recordaba en los silencios de la madrugada, cuando regresaba con las manos temblando después de un robo. Se miraba en el espejo y veía unos ojos distintos, más duros, menos inocentes. Y aunque se decía a sí mismo que era parte del juego, en el fondo sabía que estaba perdiendo algo irreemplazable, su propia alma. Un domingo por la tarde, tras un asalto rápido en un barrio vecino, se reunió con sus amigos para repartirse el botín. Mientras contaban los billetes, Daniel sintió un extraño mareo. Cerró los ojos y, de golpe, se vio en el mismo sueño que lo perseguía desde niño, tirado en el suelo, sin poder moverse, viendo cómo los autos pasaban sin detenerse. Esta vez fue más intenso. Despertó de golpe, sudando, con el corazón acelerado. «¿Qué te pasa?», preguntó Marcos, entre risas. «Nada», respondió Daniel, aunque por dentro estaba aterrorizado. «Solo me mareé». Pero no era un mareo. Era un aviso, uno que no quería aceptar. Los días siguientes, el sueño regresó una y otra vez. Siempre igual, él, tirado en la calle, inmóvil, ignorado. ¿Será un presentimiento, o es mi conciencia gritándome?, pensaba. Pero no se atrevía a contárselo a nadie. La tensión creció cuando un atraco salió mal. Habían planeado robar un vehículo de madrugada, pero el dueño apareció de improviso y forcejeó con ellos. Daniel, en un impulso de rabia, sacó la navaja que llevaba siempre. El hombre retrocedió, asustado, y les entregó el dinero. Fue rápido, pero en la mirada de aquel desconocido vio algo que lo perturbó: miedo, sí, pero también compasión. Como si el hombre hubiera pensado: «Qué triste que un muchacho tan joven termine así». Esa noche, Daniel no pudo dormir. «¿Qué me está pasando? ¿En qué me estoy convirtiendo?», se preguntaba, mientras las lágrimas luchaban por salir, aunque él las reprimía con rabia. La siguiente semana, mientras huía tras otro robo, sucedió lo inesperado. Al doblar una esquina a toda velocidad en una motocicleta robada, perdió el control. Todo pasó en segundos: un freno brusco, el chirrido de las llantas, el choque contra un poste, el impacto seco contra el asfalto. El mundo se volvió un torbellino de luces y sonidos apagados. Cuando abrió los ojos, apenas podía respirar. Estaba tendido en el suelo, exactamente como en sus sueños. Los autos pasaban, las voces gritaban alrededor, pero él no podía moverse. Sintió un dolor insoportable en las piernas y en la espalda. «¿Es este mi final?», pensó. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió verdadero terror a morir. En medio de la confusión, alcanzó a escuchar sirenas y voces: «Llamen a una ambulancia, rápido». Está vivo, pero no sé por cuánto. Daniel cerró los ojos, deseando que todo fuera un mal sueño. Pero no lo era. Esta vez el sueño había cobrado vida.
Despertó en un hospital, con tubos en los brazos y vendas en todo el cuerpo. El olor a desinfectante lo envolvía. Apenas podía girar la cabeza. Una enfermera lo miró con compasión. «Tuviste suerte de sobrevivir, hijo», le dijo suavemente. «Dios aún tiene un plan para ti». Daniel quiso reírse, pero no pudo. ¿Un plan? Dios. No creía en nada de eso. Y sin embargo, las palabras se clavaron como un eco incómodo en su corazón. Mientras los doctores hablaban de fracturas y operaciones, Daniel cayó en cuenta de algo. Todas esas noches en que soñaba con estar tirado en la calle habían sido como un presagio. Y ahora, estaba viviendo exactamente esa imagen. En el silencio de la habitación, apretó los dientes y se preguntó, ¿será que Dios me estaba advirtiendo y yo no quise escuchar? Ese accidente sería el punto de quiebre que lo empujaría a un camino aún más duro, donde su cuerpo y su espíritu serían puestos a prueba. Y lo que aún no sabía era que, al salir del hospital, su destino lo llevaría directo a otro lugar inesperado, la prisión. ¿Será posible que aquel sueño no fuera casualidad, sino un aviso que venía de lo alto? Cuando Daniel abrió los ojos por segunda vez en aquel hospital, la realidad cayó sobre él con todo su peso. El accidente lo había dejado con las piernas fracturadas, el brazo izquierdo enyesado y un dolor en la espalda que parecía no darle tregua. Cada respiración era una batalla, cada movimiento un recordatorio de lo frágil que era su vida. El techo blanco parecía burlarse de él. Pasaba horas mirándolo, atrapado en una mezcla de rabia y desesperación. La habitación olía a desinfectante, a soledad y a derrota. Y en ese ambiente frío, Daniel se preguntaba una y otra vez, ¿por qué no morí? ¿No hubiera sido más fácil terminar aquí, en lugar de seguir sufriendo? Durante las noches, las sombras del pasillo se filtraban por la puerta entreabierta. El silencio era roto apenas por el pitido constante de las máquinas. Y en ese silencio, la mente de Daniel se llenaba de pensamientos oscuros. Recordaba la traición de sus amigos, el rostro del hombre al que había amenazado con la navaja, y sobre todo, aquella carta de su padre que lo seguía persiguiendo desde la infancia. Quizás siempre estuve destinado a esto, a ser un estorbo, a ser nada. Pero en medio de su tormenta, una presencia inesperada comenzó a acercarse. Era una enfermera de cabello canoso y sonrisa serena que lo atendía cada mañana. Su voz era distinta a la de los demás. No sonaba fría ni rutinaria, había en ella una dulzura que desconcertaba a Daniel. «Buenos días, Daniel», decía al entrar. «Hoy amaneciste con más color en las mejillas. Eso es buena señal». Él respondía con gruñidos, intentando disimular que aquellas palabras, tan simples, le removían algo en el corazón. Un día, mientras le ajustaba las vendas, la enfermera le habló en voz baja, «¿Sabes? A veces la vida nos quiebra para que aprendamos a ser reconstruidos de una forma nueva». Daniel la miró con fastidio. «¿Y usted qué sabe de mi vida? No me venga con sermones». Ella sonrió con paciencia. «No hablo de religión, hijo. Hablo de esperanza. Cuando creemos que ya no hay nada, Dios puede sorprendernos». Daniel apartó la mirada. La palabra Dios le incomodaba. No porque la entendiera, sino porque despertaba en él un recuerdo vago de aquel versículo escuchado en el funeral, «Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá». Era como si todo volviera a perseguirlo. Pasaron semanas entre cirugías, calmantes y lágrimas escondidas bajo la sábana. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el accidente, el chirrido de la moto, el golpe seco, la sensación de estar tendido en el asfalto. Y cada vez que despertaba, veía a esa enfermera con su sonrisa tranquila, hablando de un Dios que lo conocía incluso en ese estado. Una tarde, cuando la lluvia golpeaba los ventanales, Daniel no pudo más. «¿Por qué sigue hablándome de Dios?
Preguntó con voz rota. Si existiera, ¿cree que estaría aquí tirado como un inútil? La mujer se sentó junto a él, sin dejar de sonreír con ternura. Yo también estuve rota, Daniel. Perdí a mi hijo en un accidente parecido. Pensé que Dios me había abandonado. Pero fue Él quien me sostuvo cuando no tenía fuerzas ni para respirar. Desde entonces aprendí que, incluso en la caída más dura, Él está más cerca de lo que imaginamos. Las palabras lo desarmaron. Daniel sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a no llorar. No puedo mostrarme débil, se dijo. Sin embargo, esa confesión quedó grabada como fuego en su interior. Después de 3 meses en cama, los médicos le dieron la noticia de que tendría que pasar al menos otros 3 en rehabilitación. Quizás nunca vuelva a caminar como antes, le advirtieron. Esa frase fue como una sentencia. Daniel apretó los puños y juró en silencio, si salgo de esta, no volveré a ser el mismo. Pero el giro más inesperado aún estaba por venir. El día de su alta médica, cuando por fin lo subieron a una silla de ruedas para llevarlo a la salida, Daniel vio algo que lo dejó helado. 2 policías lo esperaban en la puerta del hospital. Daniel Ríos, dijo uno de ellos, mostrando una orden de arresto. Queda detenido por robo agravado y lesiones. Él no pudo ni protestar. Apenas sintió cómo sus manos eran esposadas mientras la enfermera lo miraba con tristeza. «Recuerda lo que te dije», susurró ella. «Aunque todo parezca perdido, Dios todavía tiene un plan para ti». En el camino hacia la comisaría, Daniel miraba por la ventanilla de la patrulla. El mundo afuera seguía girando, autos, gente apurada, vendedores en las esquinas. Todo seguía igual, pero su vida había cambiado para siempre. Del hospital pasaba directo a la cárcel. De un accidente mortal a una condena segura. ¿Será este el final, o apenas el comienzo de algo peor?, pensaba, con los ojos llenos de rabia y miedo. Esa noche, encerrado en una celda fría y húmeda, recordó las palabras de la enfermera: la vida nos quiebra para ser reconstruidos. Por primera vez, Daniel se preguntó si todo lo que le había pasado, la carta, la traición, el sueño, el accidente y ahora la prisión, formaba parte de algo más grande que él no alcanzaba a entender. Y aunque todavía no estaba listo para admitirlo, una pequeña chispa de duda comenzó a iluminar su oscuridad. ¿Y si Dios realmente me estaba buscando, incluso aquí? ¿Qué futuro puede esperarle a alguien que sale del hospital directo a la prisión? Las rejas se cerraron detrás de Daniel con un estruendo metálico que retumbó en su interior. El eco de aquel sonido lo persiguió como si fuera un sello sobre su destino: aquí termina tu vida. La celda era oscura, con paredes húmedas y un olor penetrante a sudor y moho. El colchón era delgado, apenas un pedazo de espuma roída, y los gritos de otros reclusos llenaban el aire con insultos, amenazas y lamentos. Daniel sintió que la prisión no solo lo encerraba físicamente, lo asfixiaba por dentro. Cada noche, acostado sobre aquel colchón, su mente se inundaba de preguntas sin respuesta: ¿qué será de mí? ¿9 años aquí? ¿Y después qué? ¿Volver a lo mismo? ¿Valdrá la pena seguir viviendo? Al principio intentó mostrarse fuerte. Caminaba con el mentón en alto y el ceño fruncido, fingiendo que no le temía a nada. Pero dentro de él, el miedo lo consumía. Los reclusos lo observaban como lobos acechando a su presa, y Daniel entendía que un paso en falso podía costarle la vida. El tiempo se volvió interminable. Los días parecían meses, las noches una tortura. La comida era escasa y desagradable, las conversaciones eran siempre sobre crímenes pasados o venganzas futuras. Poco a poco, la desesperanza fue creciendo en su corazón. No hay salida, no hay nada para mí. Una madrugada, mientras todos dormían, Daniel se levantó y se sentó en el borde de su cama. El silencio era pesado,
solo interrumpido por los ronquidos de sus compañeros de celda. Pensó seriamente en quitarse la vida. Había visto métodos dentro de la cárcel, sabía cómo hacerlo. Al menos terminaría este sufrimiento. Nadie me extrañaría, se repetía, con lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas. Pero en medio de aquel abismo, un sonido inesperado lo sorprendió. Desde un pabellón cercano se escuchaban voces, cantando. No eran gritos de protesta, ni insultos, ni burlas. Eran cantos suaves, con palabras que hablaban de amor, perdón y esperanza. Daniel se levantó, curioso, y se acercó a los barrotes para escuchar mejor. Cristo vive, Cristo reina, Cristo salva. Frunció el ceño. Aquellas canciones le resultaban extrañas en un lugar como ese. ¿Quién podía cantar de esperanza en medio de tanta miseria? Al día siguiente, notó que cada noche, a la misma hora, un grupo de reclusos se reunía con Biblias en las manos. Leían, oraban y compartían entre ellos. Algunos reían, otros lloraban. Y aunque Daniel intentaba ignorarlos, su corazón no podía. Un día, uno de esos hombres se acercó a él durante el almuerzo. Era un recluso alto, de rostro cansado pero con una mirada sorprendentemente limpia. «Hermano, ¿quieres acompañarnos esta noche?», le preguntó con voz serena. Daniel soltó una carcajada amarga. «¿Hermano? No me digas así». «Y no, gracias. No quiero sermones». El hombre sonrió, sin ofenderse. «Está bien, pero recuerda, aunque digas que no, Cristo ya piensa en ti». Daniel se quedó en silencio, sin saber qué responder. Esas palabras lo incomodaron. Cristo pensando en mí, qué absurdo, ¿y por qué no puedo sacármelo de la cabeza? Esa noche, recostado en su celda, escuchó de nuevo los cantos del grupo. Y entonces una frase llegó hasta él con fuerza: «Dios lo sabe todo, y aún así te ama». Daniel sintió un escalofrío. «Todo, incluso lo que yo hice, incluso lo que pensé anoche». Se cubrió el rostro con las manos. La idea de que alguien lo pudiera amar conociendo todo lo que era lo desarmó. Pasaron semanas, y la semilla ya estaba plantada. Un día, en un arranque de desesperación, Daniel intentó quitarse la vida. Había decidido hacerlo en la madrugada, cuando todos dormían. Se levantó, con el corazón latiendo con fuerza, dispuesto a terminar con todo. Pero en el momento exacto en que estaba a punto de hacerlo, un guardia abrió la puerta repentinamente. «Ríos», gritó con brusquedad. «Te quieren ver abajo». Daniel quedó paralizado. El guardia lo arrastró sin darle explicación. Lo condujo por los pasillos hasta llegar, justamente al salón donde se reunían los cristianos. «Aquí te dejo», dijo el guardia, cerrando la reja. Los hombres lo miraron con calidez, como si lo hubieran estado esperando. Daniel, aún temblando, no entendía nada. «¿Qué hago aquí? ¿Por qué justo ahora? ¿Será casualidad, o fue alguien allá arriba quien me detuvo?» Uno de los reclusos le ofreció una silla. Daniel dudó, pero finalmente se sentó. Aquella noche escuchó por primera vez un pasaje leído con voz temblorosa pero firme: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. Daniel bajó la cabeza. Sintió que esas palabras lo atravesaban por completo. ¿Descansar? Yo no sé lo que es eso. Pero si de verdad existe, lo necesito más que nunca. Por primera vez en años, Daniel lloró frente a otros. No fue un llanto breve, sino un desahogo profundo, como si toda la basura acumulada en su alma empezara a salir a la superficie. Y mientras las lágrimas caían, un pensamiento surgió en su corazón: ¿será posible que Dios haya estado detrás de todo esto, incluso de mi accidente, incluso de esta cárcel? El silencio de su celda ya no sería el mismo después de aquella noche.
Algo había comenzado a moverse en su interior. ¿Será posible que ese accidente de haber llegado con los cristianos en el momento justo haya sido en realidad una intervención de Dios? Los días en prisión comenzaron a tener un ritmo distinto desde aquella noche. Daniel, que antes solo veía rejas y desolación, empezó a asistir al pequeño grupo cristiano del pabellón. No entendía del todo sus lecturas, pero algo en esos cantos y oraciones le resultaba diferente, no era religión fría, era algo vivo. Y aunque al principio se sentaba al fondo, en silencio, poco a poco fue sintiendo que aquel rincón era menos hostil que el resto de la cárcel. Una tarde, mientras repartían los versículos del día, un preso llamado Luis compartió su testimonio. Era un hombre corpulento, con tatuajes hasta el cuello, pero su voz sonaba suave. «Yo estoy aquí por haber matado al hombre que mató a mi hermano», dijo sin titubear. «Pasé años lleno de odio, planeando mi venganza. Creía que cuando la cumpliera encontraría paz, pero solo encontré un vacío más grande». Daniel lo escuchaba sin parpadear. Luis continuó: «Un día me hablaron de Jesús. Me dijeron que si no perdonaba, seguiría siendo prisionero del odio aunque saliera libre. Al principio me reí, pero después, cuando conocí su amor, entendí que tenía que perdonar. Lo hice. Perdona a quien me quitó a mi hermano. Y ahora soy libre aquí adentro, aunque siga tras las rejas». Un silencio pesado llenó la sala. Daniel sintió que esas palabras lo atravesaban como un cuchillo. ¿Perdonar? ¿Cómo alguien puede hacer eso? ¿Cómo puedes perdonar al que te destruyó? Esa noche, al volver a su celda, Daniel no pudo dormir. Las imágenes de su padre regresaron a su mente, el cajón, la carta, las discusiones de su madre. El odio que había guardado todos esos años se removía dentro de él como una herida vieja. ¿Cómo voy a perdonarte, papá? ¿Cómo perdonar si ni siquiera fuiste hombre para quedarte? Miró al techo y, sin darse cuenta, susurró: «Si tú existes, Dios, enséñame a perdonar. Porque yo no puedo». Era la primera vez que oraba sin burlarse, sin sarcasmo. Solo un susurro sincero desde lo más profundo de su dolor. Los días siguientes fueron extraños. Daniel empezó a notar pequeños cambios en su interior. Ya no sentía la misma rabia inmediata cuando alguien lo provocaba. Se sorprendía a sí mismo escuchando los cantos con los ojos cerrados, como si quisiera absorberlos. Pero junto a esos cambios, también aparecía un dolor más claro, el de reconocer que él mismo había herido a otros. En medio de ese proceso, llegó una carta que cambiaría todo. Era de su madre. La última vez que le había escrito había sido para reprocharle su vida. Esta vez, la letra era distinta, más temblorosa: «Hijo, hace meses conocí a Cristo. He aprendido que, así como Él me perdonó, yo también debo perdonar. Quiero decirte que te perdono por todo. Oro cada día para que Él te encuentre donde estés». Daniel leyó y releyó esas líneas. Las lágrimas cayeron sobre el papel, borroneando la tinta. Ella me perdona, después de todo. Se recostó contra la pared y lloró en silencio, como un niño. Sentía que esa carta no solo traía el perdón de su madre, sino también un mensaje mucho más grande, que había un Dios capaz de cambiar corazones duros. Esa misma tarde, en la reunión del grupo, Daniel habló por primera vez. «Yo no sé orar como ustedes», dijo, con la voz temblorosa, «pero quiero decir algo. Siempre odié a mi padre. Siempre me sentí una carga. Hoy recibí una carta de mi madre diciendo que me perdona. Yo quiero aprender a perdonar también». Luis se levantó, puso una mano sobre su hombro y le respondió: «No tienes que hacerlo solo. Dios puede ayudarte. El perdón no es olvidar lo que pasó, es soltar la cadena que te ata al dolor». Daniel asintió, sin poder contener el llanto. Por primera vez no sintió vergüenza de llorar frente a otros hombres.
Las semanas pasaron, y cada día Daniel se esforzaba por hacer esa oración simple: enséñame a perdonar, como tú perdonas. Un domingo, mientras leían la historia del hijo pródigo en Lucas 15, algo lo golpeó profundamente. Era como si cada palabra contara su propia vida: el hijo que se va, que malgasta todo, que termina entre la basura, y el padre que, en lugar de castigarlo, corre a abrazarlo cuando vuelve. Daniel cerró los ojos y vio la escena en su mente: un padre corriendo hacia un hijo cubierto de harapos. Se vio a sí mismo en ese hijo. Y aunque su padre terrenal nunca había corrido hacia él, sintió que había un padre en el cielo que sí lo estaba haciendo. Ese día, Daniel hizo una oración diferente. Ya no fue un grito de rabia ni un susurro incrédulo. Fue un clamor: Señor, yo no puedo solo. Ayúdame a perdonar a mi padre. Ayúdame a soltar este odio que me mata. Quiero creer que tú puedes hacerlo. Una paz extraña lo envolvió. No era que todo se resolviera de inmediato ni que las heridas desaparecieran. Pero sintió como si alguien le hubiera quitado un peso del pecho. Ese proceso de perdón no lo hizo perfecto ni lo convirtió en un santo de un día para otro. Seguía teniendo luchas internas, seguía cayendo en pensamientos de rabia. Pero cada vez que eso pasaba, recordaba las palabras de Luis: el perdón es soltar la cadena. Y volvía a orar, aunque fuera con torpeza. Lo que no imaginaba era que muy pronto tendría que poner en práctica ese perdón de una manera inesperada. Porque alguien del pasado regresaría para ponerlo a prueba. ¿Cómo perdonar a quien más daño te hizo, cuando todo dentro de ti grita lo contrario? Los años en prisión fueron para Daniel un campo de batalla interior. No había cadenas más pesadas que las de su propia mente, ni muros más altos que los de su culpa. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, poco a poco la luz comenzó a abrirse paso. Los cantos, las oraciones torpes y la carta de su madre habían sembrado en él una semilla de esperanza que, contra todo pronóstico, empezaba a germinar. Con esfuerzo y rehabilitación, Daniel aprendió a caminar otra vez. Los médicos le habían dicho que quizá no lo lograría, que sus piernas nunca volverían a sostenerlo igual, pero paso a paso, con muletas primero y luego con un andar inseguro, se levantó. Cada movimiento era doloroso, pero también era un recordatorio: estoy vivo. Todavía hay un propósito. Durante ese tiempo, se dedicó a leer la Biblia que un recluso le había prestado. No entendía todo, pero había frases que parecían escritas solo para él. Una de ellas lo marcó profundamente: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Daniel pensaba: estoy entre rejas, pero ¿y si esta libertad de la que hablan no depende de barrotes, sino de lo que pasa aquí adentro? Y cada día, poco a poco, comenzaba a sentirse menos prisionero del odio, de la rabia y del miedo. El día de su liberación llegó más rápido de lo que imaginaba. Después de cumplir su condena, salió por la puerta principal con una bolsa de pertenencias viejas y el corazón temblando. Afuera lo esperaba su madre, ahora con el cabello encanecido, pero con unos ojos llenos de ternura que él no recordaba haber visto nunca. «Hijo», susurró ella, extendiendo los brazos. Daniel la abrazó con fuerza. Sintió como un muro invisible se derrumbaba dentro de él. No era el mismo joven lleno de rabia que había entrado a la cárcel. Ahora, por primera vez en su vida, se sentía hijo. Pero la libertad no fue sencilla. El mundo había cambiado. Las calles estaban distintas, las tiendas nuevas, la gente corría con celulares que él no conocía. Todo parecía más rápido, más lejano. En los primeros días, Daniel se sentía perdido. Una tarde, mientras caminaba por el barrio de su infancia, un silbido lo detuvo. Al voltear, se encontró con un rostro que no esperaba: Toño, su viejo amigo de la pandilla. A su lado, con la misma gorra de siempre, estaba Marcos.
Mira quién volvió de entre los muertos. Rió Toño, dándole una palmada en la espalda. Tenemos un trabajo pendiente, agregó Marcos, bajando la voz. Es fácil, rápido, y con lo que ganemos podemos volver a la cima. El corazón de Daniel se aceleró. Parte de él se sintió tentada, el dinero, el respeto, la vieja sensación de pertenecer. Pero otra parte, más fuerte, recordó las lágrimas en la celda, las palabras de su madre, las promesas que había hecho. Los miró fijamente y respondió con firmeza, no. Ese no soy yo más. Toño soltó una carcajada incrédula. ¿Qué, ahora eres santo? No, respondió Daniel, con calma. Solo soy alguien que aprendió que ese camino termina en la muerte. Marcos lo miró con una mezcla de burla y desdén. Entonces olvídate de nosotros. Aquí afuera, sin nosotros, no duras nada. Daniel los vio alejarse. Por un momento sintió miedo. Pero al mismo tiempo, una extraña paz lo envolvía. Había dicho no al pasado por primera vez. Esa noche, al llegar a casa, abrió la Biblia y cayó en un pasaje que parecía una respuesta directa, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Daniel cerró los ojos y sonrió con lágrimas. Sí, Señor, quiero ser nuevo. Ya no quiero volver atrás. Los días siguientes fueron un proceso de reconstrucción. Consiguió un trabajo humilde en un taller mecánico gracias a un conocido de su madre. Al principio, las miradas de desconfianza lo incomodaban, ese es el exconvicto, murmuraban. Pero Daniel decidió demostrar con hechos que había cambiado. Llegaba temprano, trabajaba duro y trataba a todos con respeto. Aún así, las luchas internas no desaparecían. En las noches, la soledad le recordaba sus errores, y la tentación de regresar al pasado seguía golpeando fuerte. Pero en esos momentos se arrodillaba y hacía la misma oración, dame fuerzas para seguir adelante. No me dejes volver atrás. Un domingo, su madre lo invitó a una pequeña iglesia del barrio. Daniel dudó, pero aceptó. Al entrar, lo sorprendió la calidez de las personas. Nadie lo miraba con desprecio, lo recibieron como a un hermano. Esa comunidad se convirtió en el lugar donde encontró un nuevo comienzo. Allí escuchó testimonios de otros hombres y mujeres que, como él, habían cargado con errores, pero que habían sido transformados. Y entendió que su historia no era un accidente, era parte de un plan mayor. Con el tiempo, Daniel conoció a una joven que servía en la iglesia. No era un romance de película, sino una amistad que poco a poco se convirtió en algo más. Ella lo aceptó con su pasado, pero también lo animó a mirar hacia adelante. Dios no te define por lo que fuiste, le decía, sino por lo que eres ahora en Él. Daniel nunca había escuchado palabras tan llenas de verdad. Ese capítulo de su vida no lo convirtió en un hombre perfecto, pero sí en uno diferente. Ya no buscaba respeto en la calle ni validación en los demás. Había encontrado algo más fuerte, una identidad en Cristo, y con ella, una nueva oportunidad para vivir. Lo que no imaginaba era que, muy pronto, esa fe recién encontrada sería puesta a prueba de una manera inesperada. ¿Será capaz de mantenerse firme en un mundo que todavía le ofrece regresar a la oscuridad? El sol caía lentamente sobre la ciudad cuando Daniel regresaba del taller. El ruido de los autos, el bullicio de la gente, los vendedores en las esquinas, todo seguía igual que antes. Y sin embargo, para él, todo era distinto. Ya no caminaba con la mirada baja ni con los puños cerrados, sino con una paz que jamás había experimentado. Habían pasado meses desde que salió de prisión, y aunque la vida no era fácil, los comentarios hirientes aún aparecían, los recuerdos lo perseguían, las tentaciones golpeaban. Daniel había aprendido algo esencial, no estaba solo.
En su mente repetía una frase que había escuchado muchas veces en los cultos: la gracia de Dios no te suelta, aunque tú intentes escapar. Y él era testigo vivo de ello. Una noche, sentado en su cuarto, Daniel abrió su Biblia en Lucas 15. Ya había leído la parábola del hijo pródigo varias veces, pero esa vez las palabras parecían brillar con una claridad nueva, y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Se quedó en silencio, con los ojos húmedos. Por un momento, recordó la carta de su padre: no puedo con la responsabilidad de tener un hijo. Aquella herida lo había marcado toda su vida. Pero ahora, leyendo esas líneas, entendió algo que antes no podía ver: aunque su padre terrenal lo había rechazado, su Padre Celestial había corrido hacia él desde el principio. Yo creí que estaba solo, pero siempre estuviste ahí, susurró, con la voz quebrada. Y en ese instante, Daniel reconoció a Cristo no como una idea lejana, sino como su guía, su Salvador, el único que lo había acompañado en cada caída, incluso cuando él lo negaba. Semanas después, ocurrió algo que pondría a prueba todo lo que había aprendido. Una tía le avisó que su padre, después de muchos años, estaba gravemente enfermo en otra ciudad. Daniel sintió un vuelco en el corazón. Parte de él quería ignorar la noticia. ¿Para qué verlo ahora? Nunca le importé. Pero otra voz, más profunda, lo empujaba a ir. Tras un largo viaje, llegó al hospital. Al entrar en la habitación, encontró a un hombre envejecido, debilitado, apenas una sombra de aquel padre que lo había abandonado. El silencio fue pesado. Su padre lo miró, con ojos cansados, y balbuceó: no sé si merezco que estés aquí, pero quiero decirte, perdón. Daniel sintió que todos los recuerdos volvían: la carta, los años de ausencia, el dolor acumulado. Pero también recordó la cruz, recordó al Cristo que lo había perdonado a él en su peor estado. Y en ese instante, entendió que el perdón que había pedido en prisión estaba siendo puesto en práctica. Se acercó, tomó la mano débil de su padre y, con lágrimas en los ojos, dijo: yo también te perdono. No fue un final de película. No hubo abrazos largos ni risas de reconciliación, pero hubo algo más profundo: libertad. El odio que lo había atado por años se rompió en ese momento. Con el tiempo, Daniel comenzó a servir en la pequeña iglesia que lo había acogido. Al principio solo ayudaba a ordenar las sillas, luego empezó a compartir su testimonio en los grupos de jóvenes. Cada vez que hablaba, los muchachos lo escuchaban en silencio, sorprendidos. No les digo que fue fácil, contaba. Yo conocí la calle, conocí la cárcel, conocí el odio. Pero también conocí a un Dios que nunca me soltó. Aunque yo lo rechazaba, Él siempre estuvo allí, esperando mi regreso. Su historia impactaba, no porque fuera perfecta, sino porque era real. Y en cada palabra había cicatrices que daban testimonio de lo que Cristo podía hacer en una vida rota. Un domingo, al final de la reunión, se acercó un joven con mirada perdida. Le recordó tanto a sí mismo a los 15 años que el corazón se le encogió. Hermano, dijo el muchacho, yo también siento que soy una carga para todos. A veces pienso que no vale la pena vivir. Daniel lo abrazó con fuerza y le respondió con convicción: tú no eres una carga. Eres un hijo amado por Dios. Lo sé porque yo también lo creí una vez, y Él me mostró que estaba equivocado. En ese instante comprendió que su dolor no había sido en vano. Todo lo que había vivido, las traiciones, el accidente, la cárcel, la lucha con el perdón, ahora servía para dar esperanza a otros. Ese era su nuevo propósito, ser testigo de la gracia que lo había rescatado. Aquella noche, de rodillas en su cuarto, Daniel oró como nunca antes: Señor, gracias porque nunca me soltaste. Gracias porque corriste hacia mí cuando yo aún estaba lejos.
Hoy sé que mi identidad no está en el rechazo de mi padre ni en los errores de mi pasado. Está en ser tu hijo. Y mientras oraba, sintió que las cadenas invisibles que aún quedaban se rompían del todo. No era el muchacho herido que buscaba amor en las calles. No era el convicto marcado por su pasado. Era un hombre libre en Cristo. La historia de Daniel no terminó con un final perfecto, pero sí con un final lleno de esperanza. Aún enfrentaba dificultades, aún lidiaba con tentaciones y recuerdos, pero ahora tenía una certeza: Cristo era su guía y su camino. Su vida se convirtió en un recordatorio viviente de que la gracia no depende de lo que hicimos, sino de quién es Dios. Un Dios que busca al perdido, que corre al encuentro del que se siente indigno, que transforma al que todos daban por perdido. Así termina la historia de Daniel, un hombre que creció creyendo que era una carga, que buscó amor en lugares equivocados, que cayó y se rompió, pero que descubrió que nunca estuvo solo. Cristo lo guió desde el principio, incluso en los momentos en que él no lo reconocía. Hoy, su vida proclama una verdad poderosa: no importa cuán rota esté tu historia, cuán profundo sea tu dolor o cuán larga tu lista de errores. Dios nunca te suelta. Y en Cristo siempre hay un nuevo comienzo. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like, compartirla y suscribirte a nuestro canal Tras las Historias. Activa la campanita para recibir más contenido lleno de fe, esperanza y transformación. Nos vemos en el próximo video.